Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro sobre derechos sociales. Son encuentros que desde distintos proyectos de investigación estamos organizando frecuentemente y lo que básicamente hacemos es invitar a algún investigador o profesor referente en el tema de derechos sociales y para analizar y discutir algún texto de su autoría. En este caso tenemos un invitado expositor y una invitada comentarista. El invitado expositor va a ser Horacio Chichuri, que es doctor y profesor por la Universidad de Córdoba y es investigador adjunto de CONICET. Y lo que vamos a discutir es un texto cuyo título es SIDA y Derecho a la Salud en Argentina y Sudáfrica, las Cortes, la Razón y los Recursos. Y la invitada comentarista es Laura Clérico, que es doctora por la Universidad de Kiel y profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del CONICET. La organización va a ser la siguiente. La idea es que Horacio presente las tesis centrales del artículo en 15-20 minutos, luego le damos la palabra a Laura para que comente el texto también en 15 minutos y luego abrimos a las preguntas en general, sea de los que están integrados en esta reunión o quienes están siguiendo por el canal de YouTube o Facebook. Así que, bueno, sin más prolegómenos, te paso la palabra, Horacio. Y bueno, antes que nada, agradecerte por haber aceptado la invitación y también a Laura por haber aceptado comentar. Te paso la palabra, entonces. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Realmente quiero expresar mi agradecimiento a Federico por la invitación, a todos los que nos acompañan hoy en este encuentro. Y bueno, voy a presentar un poco como me indicaba Federico, las ideas centrales de este texto y con realmente el interés de que tengamos una conversación después, no necesariamente sobre el texto, sino sobre los puntos, los temas, las cuestiones que están planteadas ahí. Muy brevemente, este capítulo, este texto que escribí, hace una comparación, si no queda demasiado grande el término, uno podría decir una lectura conjunta, en conjunto, de dos decisiones, de dos cortes. En un caso, la Corte Constitucional de Sudáfrica, un fallo del año 2002, que es un fallo que ha merecido bastante atención, especialmente en la doctrina extranjera, sobre todo en la doctrina, digamos, angloparlante. El caso se conoce generalmente como por las siglas TAC, que es, o caso TAC, son las siglas de la ONG que impulsó la acción, es la Campaña de Acción por el Tratamiento, una ONG sudafricana fundada en 1998, que se crea para fomentar el acceso al tratamiento de las personas que estaban afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. La otra sentencia es una sentencia mucho más conocida para nosotros, la conocemos como Asociación Bengalensis, es una sentencia 2 años anterior a la sudafricana, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que generalmente se señala como uno de los primeros fallos en los que el derecho a la salud fue objeto de una decisión de la Corte, tomándolo como uno de los ejes sustanciales. También en ese fallo se discutía la provisión de tratamiento, pero específicamente de medicamentos para las personas que estaban viviendo con VIH en la Argentina, inscriptos ante algunos de los distintos centros de salud que actuaban como efectores del tratamiento. Entonces me parecía que hacer esta lectura en conjunto de las dos sentencias, tratando de encontrar en qué se parecen y en qué se diferencian, permite, como pasa siempre con los ejercicios comparativos, por un lado poner a prueba nuestros recursos interpretativos, digamos, toda interpretación que hacemos, especialmente de fallos extranjeros, se hace desde nuestra formación, desde nuestra cultura, desde los conceptos que hemos podido adquirir. Y en ese esfuerzo interpretativo y de comparación, yo creo que se gana no solo una mejor comprensión del fallo extranjero, sino que me parece que alcanzamos una comprensión también más profunda de nuestro propio sistema, nuestras propias decisiones jurisprudenciales. Lo que les voy a presentar entonces ahora es un poco las líneas centrales de esa comparación
y después, en todo caso, podemos profundizar cualquiera de esos aspectos. Yo diría que cuando yo tomé contacto con la sentencia sudafricana al poco tiempo de que se hubiera dictado, mientras estaba estudiando en el extranjero, y en ese momento la sentencia fue saludada como el modelo de decisión en materia de derechos sociales, especialmente en derechos de salud. Tuvo una repercusión muy grande, una recepción en la doctrina muy benevolente, y, como les digo, se planteó casi como un modelo a seguir. ¿En qué se parecía esta sentencia sudafricana a la sentencia de Asociación Bengalensis? La semejanza fundamental es que las dos resultaron en un acceso a drogas contra el SIDA o contra el virus de inmunodeficiencia humana a través de acciones judiciales que tenían una base constitucional. Es decir, estaban ancladas en alguna cláusula constitucional. Otra semejanza era que en ambos casos se le daban, cada una de las cortes le daba al ejecutivo del país en cuestión órdenes de alcance muy amplio, que generalmente, que se referían a temas que generalmente se consideran un área específica del Ejecutivo o de alguno del otro poder político, el legislativo. Y la otra semejanza es que esas órdenes se daban en contra de la voluntad aparente o expresa del Ejecutivo. Es decir, las Cortes estaban dando una orden de alcance amplio contra lo que el Ejecutivo quería hacer, y ya vamos a dar algunos detalles de qué era en cada caso, ¿no? Otra semejanza es que las dos decisiones se dan en el marco de democracias, podríamos decir, no consolidadas. La Argentina en ese momento llevaba 17 años de vigencia ininterrumpida de la Constitución. En 2002, Sudáfrica todavía no había cumplido una década desde la caída del régimen del apartheid o su reemplazo por un régimen democrático multirracial. Entonces, son democracias que tenían una antigüedad relativamente corta. Y finalmente, la otra semejanza que uno puede encontrar es que detrás de las dos decisiones había acciones impulsadas por organizaciones no gubernamentales. No se trataba de reclamos individuales, sino de acciones impulsadas por ONGs con perfiles distintos, con inserciones diferentes también, como podemos ver si entráramos en detalles, ¿no? Lo que me parece interesante es ver más bien las diferencias. ¿En qué se diferencian ambas sentencias a pesar de estas similitudes que le llevarían a uno a ponerlas, digamos, en el mismo estante? Yo creo que el eje central para diferenciarlas es qué es lo que estaba en juego, qué se discutía en cada una de las sentencias. Detrás de la aparente semejanza de estar discutiendo el acceso a medicamentos, en realidad, por la lectura que yo hago de ambas sentencias, se estaban discutiendo dos temas distintos. Uno podría decir que en Asociación Bengalensis, la Corte Argentina, lo que hace es tratar el incumplimiento del Estado Nacional, de sus compromisos, los compromisos que asumió en materia de derechos sociales, específicamente de derecho a la salud. Porque no solo teníamos un articulado constitucional a partir de la reforma del 94, que garantizaba el derecho a la salud y comprometía al Estado a brindarlo, sino que existía también desde hacía 10 años la ley 23798, si no recuerdo mal el número, la llamada ley de SIDA, una ley que garantiza el tratamiento a las personas afectadas por el VIH. Entonces, tratamos el incumplimiento del Estado, que no estaba proveyendo el tratamiento, en un marco que, si estamos hablando del año 2000, estamos pensando en una etapa o un contexto social y económico de escasez de recursos por parte del Estado, una recesión creciente, digamos, el panorama económico que nosotros, los que peinamos canas o ni siquiera tenemos canas para peinar, podemos saber y recordar que condujo directamente al estallido social, económico, político de 2001. En ese marco, un año antes del estallido, el Estado estaba, entre muchos otros rubros, incumpliendo estas obligaciones. Entonces, la sentencia trata mucho de los problemas que nosotros en la doctrina argentina estamos acostumbrados a considerar los problemas clásicos centrales de los derechos sociales, es decir, la omisión estatal, la falta de recursos,
y, derivado de esto, la legitimidad o falta de legitimidad de los tribunales, incluyendo a la Corte Suprema, para decidir sobre el uso de los fondos públicos, hasta qué punto los jueces pueden dar una orden que implique el uso de recursos públicos al Ejecutivo, a un poder que tiene una legitimidad electoral que le falta a nuestros tribunales. ¿Qué estaba en discusión, en cambio, en el caso sudafricano? De la lectura de la sentencia y de los hechos que llevan esto, uno puede concluir que en realidad no estaban en discusión ninguno de estos temas que nosotros consideramos usuales al discutir derechos sociales y que yo acabo de describir para el caso argentino. ¿Por qué es esto? Porque, en primer lugar, la prevalencia del VIH o del SIDA en Sudáfrica tenía en ese momento una dimensión mucho más alta que en el caso argentino. Yo en el trabajo cito algunos artículos escritos por autores sudafricanos que describen, y hay incluso informes de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, que describen el impacto altísimo del SIDA, del VIH en Sudáfrica como país, y existía una creciente insatisfacción con el modo en que el gobierno estaba tratando el problema del SIDA. Una de las cuestiones que se planteaban eran los costos de la medicación, pero este problema se resuelve en parte de dos maneras. En primer lugar, el gobierno sudafricano, el gobierno de Nelson Mandela en ese momento, impulsa una ley para restringir, para controlar los precios de los medicamentos contra el SIDA y contra otra serie de enfermedades. Eso motivó una reacción de los fabricantes, de los laboratorios, que iniciaron una acción judicial impugnando la constitucionalidad de esa ley. Y la reacción pública, la reacción política, la reacción de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la que vamos a ver que impulsó después la acción que nos ocupa, la campaña de acción por el tratamiento, toda esa reacción política condujo a que la Asociación de Laboratorios desistiera de la acción en el año 2000. Y eso alivió en cierta forma la cuestión de los costos. Pero por el otro lado, el cambio importante, el cambio central que se da en el caso que nos ocupa es qué ocurrió con la droga que era objeto de discusión en el caso sudafricano. No eran todas las drogas, sino una sola, que se llama nevirapine. ¿Cuál es el uso que estaba en discusión de esta droga? Se discutía la posibilidad de administrar esta droga en una dosis en el momento del parto, para que de esta manera se pudiera evitar la transmisión en el parto de madre a hijo del virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, que de todo el universo de tratamientos y cuestiones terapéuticas relativas al VIH, acá nos estamos concentrando en una sola cosa, es la prevención de la transmisión en el parto del virus. Y se podía hacer con la administración en una única dosis de esta droga. En principio, y acá hay otra diferencia con el contexto argentino, el gobierno sudafricano tenía dudas sobre la eficacia y la seguridad de esta droga y en general de muchas de las opciones terapéuticas de la medicina, pongámosle occidental o alopática, en materia de SIDA. Después podemos profundizar un poco en esto, pero este era un elemento importante. El gobierno tenía dudas sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento. También alegaba, por supuesto, la cuestión de los costos, pero esa cuestión se disuelve porque el laboratorio fabricante de nevirapine decide donar la droga a Sudáfrica durante 5 años para que se utilice en esta prevención de la transmisión. Es decir, que la cuestión de los costos, que suele estar muy presente en las discusiones sobre derechos sociales, acá desaparecía. El gobierno entonces, frente a esa donación, resuelve que, como no está seguro de la eficacia y seguridad del tratamiento, va a habilitar algunos centros de experimentación donde va a ofrecer la droga junto con otra serie
de medidas terapéuticas, incluyendo fundamentalmente la provisión de alimentos para niños para ser administrado a través de mamadera, para que las madres no amamanten a sus hijos recién nacidos, porque esa es otra vía de transmisión del virus de madre a hijo. Esto exigía también, decía el gobierno, un esfuerzo de orientación y de educación, porque amamantar formaba parte o tiene un valor cultural muy importante y al que era difícil que las madres renunciaran, esto en la visión del gobierno, sin alguna razón y alguna discusión al respecto. Entonces, ¿cómo queda planteada la cuestión? El gobierno recibe la droga en donación y la habilita solo para lugares específicos experimentales y prohíbe su uso en el resto del país, en los institutos públicos de salud. Frente a esa situación es que la organización Campaña de Acción por el Tratamiento impulsa una acción judicial y reclama que el gobierno habilite el uso de la droga en todos los efectores públicos. Esa es la discusión que llega planteada finalmente ante la Corte Constitucional luego de que la ONG lograra resoluciones favorables en las instancias inferiores. Por eso, cuando llegamos a la Corte Constitucional, la cuestión planteada no es sobre los costos, sino sobre cómo podía el gobierno justificar sus dudas sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento. Ese es el interrogante central que la Corte Constitucional analiza, escucha a la organización, a los amici curiae que se presentan y al gobierno. Y finalmente, la Corte Constitucional se reserva para sí el rol de decidir finalmente qué argumentos son aceptables y qué ciencia es aceptable en este marco, en esta discusión. Por eso creo que en el fondo ambas sentencias, Asociación Bengalensis y TAC, son sentencias donde las Cortes le ponen un límite a la discreción del Ejecutivo, es decir, reducen el margen de maniobra del Ejecutivo. Pero en un caso, en el caso argentino, limitan su discreción, la discrecionalidad del Ejecutivo en cuanto al manejo de los recursos. Es decir, aún en un contexto de recesión, aún en un contexto de crisis económica, no puede el gobierno, el Ejecutivo, no cumplir sus compromisos que están fundamentados en la Constitución y en la ley de SIDA. Es decir, no tiene la discrecionalidad amplia para negarse a usar recursos en esos rubros. Mientras que en el caso sudafricano, la Corte limita la discrecionalidad del Ejecutivo en cuanto al tipo de conocimiento que se puede dar por válido en esferas oficiales. Esto se relaciona con algo que anticipé, que es las acusaciones o las afirmaciones acerca de que el gobierno sudafricano, incluyendo la ministra de Salud actuante en ese momento, la doctora Msimang, consideraban que las drogas que Occidente había preparado para combatir el VIH no solo no eran eficaces, sino que podían ser perjudiciales. Y ellos sostenían, con mayor o menor énfasis, una visión alternativa sobre las causas del SIDA y sobre los tratamientos eficaces. Generalmente ese arco de opciones iba desde la negación de la existencia del virus hasta el reconocimiento de que el virus sí existía, que sí podía causar la enfermedad, pero que su tratamiento no dependía tanto del uso de drogas, sino del mejoramiento de las condiciones de vida, es decir, tener mejor alimentación, mejor vivienda, acceso a distintas prestaciones médicas de un carácter más general, no necesariamente ligadas a la... Es decir, analizarlo como una cuestión de defensas, ¿no? Que finalmente la inmunodeficiencia es lo que está en juego. Sin embargo, las bases científicas de esa postura, es lo que se conocía como ciencia disidente en Sudáfrica, es lo que la Corte no estaba dispuesta a admitir. Y en su trabajo, la Corte distingue entre la ciencia admisible de la no admisible. Por ello, me parece que en el caso sudafricano lo que está en juego es más bien una discusión en torno a
cómo debe argumentar un Estado democrático y no en cómo debe usar los recursos, porque los recursos estaban fuera de la discusión a partir de la donación que había hecho el laboratorio. Con ese planteo, lo que la Corte Sudafricana termina haciendo es ordenando al gobierno que no solo levante las restricciones que pesaban sobre el uso de la droga nevirapine, sino que también tiene que promover y facilitar su uso. Es decir, un paso más allá, no solamente una abstención, sino una promoción y una facilitación del uso de la droga, e incluso revierte un aspecto de la sentencia que se había dado en los tribunales inferiores que obligaba al Estado a brindar este alimento para ser administrado por mamadera a los bebés, para evitar el amamantamiento. La Corte Constitucional sostiene que no es necesario, que su orden se limita a que el gobierno no impida la administración de nevirapine. Por lo tanto, uno podría decir que el alcance de la sentencia de la Corte Sudafricana tiene que ver con la calidad del debate democrático, y no tanto con el derecho a la salud, sino con el derecho de las personas en Sudáfrica a tener un gobierno que no imponga obstáculos irrazonables, porque este era el concepto central de la sentencia sudafricana, obstáculos irrazonables a la donación. Es decir, más que un derecho a la salud, hay un derecho a tener un gobierno que no sea irrazonable, que no se interponga entre una donación y sus destinatarios. Me parece que esa es la diferencia central que yo he visto, y después podemos entrar a ver cómo la Corte Sudafricana lo expone, cómo analiza las dudas del gobierno sudafricano, por qué quizás se predomina esta línea, cómo se conecta con algún par de sentencias anteriores que la Corte Sudafricana había dictado en materia de derechos sociales, también muy conocidas, en materia de derecho a la salud, el caso Sobra Money, y en el tema de derecho a la vivienda, el caso Grootboom. Pero vamos a ver ahí la consolidación progresiva de la idea de razonabilidad como eje central. Con esto me parece que yo puedo concluir mi primera intervención, así escuchamos a Laura y a los demás. Muchas gracias. Gracias Horacio por la exposición. Ahora le damos la palabra a Laura entonces. Laura, está el micrófono silenciado. Laura, tenés que desilenciarte. Ahí está bien. Ahora sí, ahora te escuchamos. Entonces, muchas gracias, Fede, por la organización de esta charla. Muchas gracias, Horacio, por permitirme comentar el texto. Y bueno, gracias a quienes nos están siguiendo aquí por Jitsi y por los canales alternativos. Bueno, mis comentarios al texto de Horacio se van a centrar en 3 puntos, algunos de los cuales Horacio ya presentó, y entonces serían como reafirmaciones de ellos y alguna vuelta de tuerca. El primer punto que quiero resaltar es la importancia de los trabajos de derecho comparados por las razones que ya adelantó Horacio, o de estas lecturas compartidas, como él le llamó, ¿no? Y la finalidad del derecho, por decir así, constitucional comparado, incluso para entender mejor qué es lo que uno está haciendo en el orden interno, para desnaturalizar, para ver un montón de fortalezas y debilidades que no se pueden ver si nos quedamos encapsulados jugando el juego del derecho en el orden interno. Entonces,
Y por eso, y entonces esto es también una invitación porque no se ha perdido, o sea, habría que retomar un poco más estos ejercicios de lecturas compartidas o de derecho constitucional comparado, o derechos humanos regionales comparados, y creo que este es un puntito dentro de que es muy interesante cuando uno toma dos fallos. Eso a mí me parece muy una fortaleza del trabajo, tomar dos fallos, es decir, partir de algún sentido desde lo particular, ver cómo presentó Horacio las similitudes, las diferencias, las particularidades, y después ya desprenderse un poco de lo individual del caso y desde una visión más macro, preguntarse por qué esas similitudes, esas diferencias y esas particularidades, y entonces ahí vemos que fuertemente apela a lo contextual y toma en cuenta primero el contexto político-económico. Esto es muy relevante para ¿no? Poder entender por qué esas similitudes, diferencias y particularidades. Y Horacio hizo mucha referencia al contexto político, podríamos decir, gubernamental y partidario de Sudáfrica. Después le podemos pedir el contexto político partidario gubernamental de Argentina, porque eso también tiene una relación que va a tener que ver con los derechos sociales y sobre eso voy a volver en un momento. El económico quedó claro y me parece que tiene un condimento muy importante para, bueno, no para entender, sino sí, para describir por qué en ese momento supuestamente no se ejecutaba la ley en asociación pecalensis. Y en el caso sudafricano, también el económico parecía a primera vista, pero ahí uno le podría llegar a preguntar si se terminó de disolver, parecía a primera vista que no tenía relevancia porque era una donación, ¿no? Bueno, luego en la otra, para trabajar un poco las similitudes, diferencias y particularidades, apela al tipo de constitucionalismo. Y ahí se apoya tal vez en un constitucionalismo de, bueno, son dos estados que son dos estados post, ¿no? Es decir, el Estado argentino, que estaba viviendo un constitucionalismo de recuperación de la democracia, y como dice Horacio, llevaba unos años de la democracia, pero todavía se estaba en consolidación, ¿no? Y por el otro lado, el sudafricano, que es el típico constitucionalismo supuestamente transformador, pero que después Horacio en su texto se va a preguntar qué tipo de constitucionalismo transformador. Y eso después también le quiero preguntar en relación con el argentino, cómo lo está pensando. Otro punto que también toca para marcar similitudes, diferencias y para entender esas similitudes, diferencias y particularidades va a ser el tipo de control de constitucionalidad que es diferente en cada uno de los sistemas. No vamos a volver sobre eso. Y algo interesante también, el papel de las ONGs en la época, ¿no? Y no lo habló, pero uno podría preguntarle de otras corporaciones que son relevantes en el contexto de este caso. Las multinacionales, las que producen las drogas, la corporación eclesiástica en ambos, ¿no? Porque lo trabaja bastante en el caso argentino, pero me imagino que también está en el caso, tiene un rol también en el caso sudafricano, y después la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Bueno, como ven, toma dos casos, pero después para poder, entre comillas, dar cuenta de por qué esas similitudes, diferencias y particularidades, el contexto es fundamental. Por eso alguien le diría que casi adopta un método funcional contextualista, ¿no? Combina dos métodos de comparación de derecho constitucional comparado. Esto entonces para el tema 1. Tema 2, me parece muy interesante ahí cómo delimitas la cuestión de los dos casos. Esto es fundamental porque a primera vista uno diría, bueno, son dos casos donde se está discutiendo
el derecho al acceso a medicamentos, en el caso de personas que viven con el VIH. Sin embargo, un análisis más profundo lo lleva a sostener la tesis de la diferencia. No están discutiendo las mismas cosas, sostiene en el texto. Por un lado, en el caso TAC, ¿no? En el caso sudafricano, se está discutiendo la pregunta acerca de, de algún sentido, el acceso al medicamento está trabado porque el gobierno sostiene o tiene dudas, entre comillas, acerca de la eficacia del tratamiento, ¿no? Y entonces lo que se está discutiendo, sostiene Horacio en su texto, es justamente esto. ¿Quién controla, o sea, el tipo de saber para sostener si un tratamiento o no es eficaz? Y entonces sostiene que ahí hay una disputa por el control epistemológico y que en última instancia, ¿quién tiene la última palabra acerca de este saber, acerca del saber sobre la eficacia del tratamiento, que es un saber también en parte técnico? Y entonces, por un lado está el gobierno con su posición que caracteriza Horacio de negacionista, y por el otro lado, creo que no le hiciste referencia, pero está la postura de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual acá entonces vemos que entra otro componente que es una dimensión internacional que está ahí disputando acerca de qué es lo eficaz en materia de tratamiento del VIH. Entonces, esto es un punto bien importante, nos está diciendo, cuidado, los casos no son las cuestiones, ¿no? ¿Cómo se delimita la frame? ¿Cómo se delimita la cuestión? No es lo mismo. Entonces, por un lado, le da una vuelta muy interesante en TAC. Yo diría, asociación bengalensis es un caso fácil, es un caso totalmente fácil, es un caso donde lo único que se trata es de la ejecución de una ley, o sea, una ley que ya había pasado por el Congreso, pues tiene la mayor legitimidad democrática. Entonces, lo único que está haciendo el Poder Ejecutivo es no cumplir con una ley. Para mí ahí el argumento de los costos se disuelve en el aire, porque a pesar de la emergencia, es una ley que es una concretización de la Constitución a través de una ley que tiene amplia legitimidad democrática. Por eso los dos son, si uno quiere ver en abstracto, acceso a medicamentos, pero la cuestión que se discute en el caso es muy diferente, y en eso concuerdo con lo que nos plantea el texto. Y tal vez la pregunta sería, bueno, un poquito más la cuestión en el caso TAP, creo yo que cuando en realidad la disputa está también entre gobierno por un lado y por el otro lado el saber que deviene de los organismos internacionales de protección del derecho a la salud, en este caso la OMS. Y ahí la Corte en el medio como mediadora. Entonces, ahí lo que le podemos preguntar a Horacio, ¿cuáles fueron los criterios que la Corte utilizó para resolver la duda, ¿no? Para resolver la duda acerca de la eficacia del tratamiento. Y en este punto, creo yo, que un caso comparable en Argentina lo tenemos no sobre VIH, sino que es NNOV versus no me acuerdo, versus S, creo, del año 2001, que es una pareja que no quiere, que se niega a que su niño, a su bebé sea vacunado. Entonces ahí también, esto solo no es que lo tengamos que discutir ahora, es un caso de 2012, entonces ahí la Corte Argentina también sostiene que, bueno, las campañas de vacunación, que en todo caso son los padres quienes tienen que la carga de la prueba y de la argumentación y acercar prueba para determinar que no sería eficaz en el caso concreto esa vacunación, que en todo caso establezcan cuál sería el medio alternativo, pero no solo para la salud de los hijos, de su hijo, sino para el efecto que tiene que ver con lo más comunitario, ¿no? Si uno no se vacuna, entonces podría contagiar a los otros. Bueno,
Entonces ahí también, o sea, la cuestión que vos planteás en TAC, esa cuestión sería funcional equivalente a la que se plantea en el caso de los padres ayurvédicos. Así más o menos se relataba, se suele llamar el caso. Y el otro es el C, o el tema número 3. Que acá ya son, lo que sostiene el texto es, aquí se perfilan dos tipos de cortes diferentes. E interesantes, porque los contextos son muy diferentes también, pero lo que sostiene el texto es, la corte sudafricana es una corte que impulsa la conversión del gobierno como un proveedor de argumentos, ¿no? O sea, la función de la corte sería impulsar, pinchar al gobierno para que se convierta en un proveedor de argumentos. Y ahí le agrega al texto, pero no como un proveedor de prestaciones. Entonces, Horacio nos dice, este no es un caso de derecho a la salud, es un caso de derechos políticos, o algo así, ¿no? Nos dice en el texto. Yo digo, no, sigue siendo un caso de derecho a la salud, pero tiene una concepción de derecho a la salud o de derechos sociales que sería de alguna manera procedimental. No sería material. En cambio, dice el texto, dice Horacio, la Corte Argentina, y yo le agrego, aunque en ese momento una Corte con una mayoría fuertemente conservadora, es una Corte que impulsa a un gobierno, a la conversión del gobierno, como un proveedor de prestaciones de salud, ¿no? Porque es un caso claro de derecho a la salud y usted está obligado a cumplir y no hay ninguna razón material que pueda desplazar el cumplimiento efectivo de la prestación. Tiene que entregar, ¿sí? Entonces, miren, entonces tenemos se perfilan dos tipos de cortes que las compara en el texto. Una corte como impulsadora de un gobierno de proveedor de argumentos y por el otro lado una corte como que impulsa a un gobierno proveedor de medicamentos. Pero claro, acá viene como la repregunta, porque la Corte Argentina era en parte eso, ¿no? Entonces la pregunta es, no era una corte, eso implicaba por un lado un tire y un afloje. En todo caso es una corte compensadora, compensadora, no sé cómo llamarlo, una corte de concesión, porque si uno analiza Asociación Bengalensis en forma aislada, podría creer que es una corte, por decirlo así, progresista. Pero si analiza Asociación Bengalensis, Derecho a la Salud, en el contexto de todos los derechos sociales y de las políticas que la Corte había respaldado en relación a recortes salariales, en relación a convenios colectivos de trabajo, todo en desmedro de la clase trabajadora, entonces vemos que, por un lado, concede a Asociación Bengalensis, que por el otro lado era un caso fácil, porque ya había una ley que determinaba la prestación específica, pero por el otro lado fue una mayoría que era una corte con una mayoría que en forma sistemática, ¿no?, acompañó todas las políticas de ajustes que tuvo un efecto fuertemente desproporcionado en los derechos de la clase trabajadora, de las personas que nunca llegaron a tener trabajo, es decir, de los desocupados, de las personas que vivían, de las personas que vivían en pobreza estructural. Entonces, por eso, ¿no? Es decir, el análisis contextual acá es muy importante para entender justamente estas dos funciones, estas dos cortes, pero con estos, o sea, la Corte Argentina no con el desacelerador, sino que es una concesión, pero con muchos frenos en materia de
de apoyo para la mejor protección de los derechos sociales. Bien, aunque por supuesto no deja de ser un paso positivo, pero bueno, después de haber retrocedido siempre. El último punto, el otro punto que es interesante para ver Asociación Bengalensis, creo que lo hablamos ya con Horacio, es verlo en relación con Hospital Británico, porque en ese caso se extiende la obligación al tratamiento de personas con VIH y entrega de medicamentos para la medicina prepaga del sujeto utilizando argumentos de justicia social, ¿no? Pero esas serían como las dos concesiones, dos casos donde hace esa concesión, pero nuevamente en un mar de políticas de jurisprudencia regresiva en materia de derecho a la salud. Entonces, la última pregunta, que está más relacionada acá en TAC y no en caso de Asociación Bengalensis, es el tipo de examen de razonabilidad que la Corte Sudafricana hace en TAC, que no lo podemos comparar con Asociación Bengalensis porque no hay examen de razonabilidad en Asociación Bengalensis, porque es una simple subsunción, ¿no? Pero yo creo que en el texto Horacio sostiene que el examen de razonabilidad de la Corte Sudafricana es como un examen de razonabilidad, y esto tiene que ver con el último punto que ya cierto, donde solo lo que le está pidiendo es argumentos, ¿no? Al gobierno. Y que esto implicaría en todo caso acompañar un constitucionalismo transformador, por decirlo así, deliberativo o argumentativo, pero que esto no implica poner en tela de juicio la distribución desigualitaria de los bienes económicos y sociales. Entonces, ahí le vamos a pedir que nos explique, pues muy interesante, esas dos visiones del constitucionalismo transformador en Sudáfrica, y entonces Horacio sostiene, bueno, con esto la Corte acompaña, entre comillas, lo transformador en clave política argumentativa, pero no en clave de igualdad económica y social, y entonces ahí hay un signo de pregunta muy importante por la promesa del constitucionalismo transformador sudafricano que no termina de desarmar el racismo, entonces, ¿no? Porque sigue dejando en desigualdad estructural para el acceso de bienes económicos y sociales justamente a los mismos que antes había estado persiguiendo. Y bueno, en el caso no digo nada mucho en el caso del examen de razonabilidad argentino porque no está presente en la Asociación Bengalensis con toda su, como dijimos, con todos sus elementos, porque no es un caso donde haya que ponderar mucho. Pero creo yo sí que el examen de razonabilidad argentino es un examen material, no es procedimental, tiene muchos más, o sea, se puede aplicar con diferentes intensidades, y bueno, lo dejo ahí, y entonces con esto termino mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la lectura, por los comentarios. Le quería preguntar a Federico si la idea es que yo comente, haga algunas referencias sobre las cosas que dijo Laura, o... Sí, yo diría aprovechar el envío y que hagas las respuestas ahora o comentarios a la opinión de Laura ahora. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Realmente son observaciones o comentarios muy interesantes. Voy a tratar de decir algunas cosas para no robar demasiado tiempo, pero
Me parece muy interesante, en primer lugar, esta idea de derechos sociales en una clave procedimental o en una clave sustancial. Me parece que es una buena manera también de pensar lo que está en juego en los dos casos. Ver que estos derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, tiene una dimensión procedimental y uno podría leer la decisión de la Corte sudafricana como una decisión orientada a fortalecer esa dimensión procedimental, dando por sentado que la dimensión sustantiva, digamos, o material, que es la provisión del medicamento, parece que estaba fuera de discusión en virtud de la donación, y que el impedimento acá está en la dimensión procedimental. La Corte entonces se concentra, la Corte sudafricana, en las razones que el gobierno sudafricano del presidente Mbeki daba para negar el uso generalizado de la droga. Sí lo habilitaba en estos centros especializados. Eran 2 por cada provincia de Sudáfrica donde se habilitaba el uso en el marco de un, como dije, de un tratamiento integral, le llamaban ellos, que incluía el uso de antibióticos también para la madre, la provisión de alimentos para lactantes, consejería, asesoramiento para poder entender la dimensión cultural del amamantamiento y cómo dejarlo de lado por razones médicas, etc. El gobierno sudafricano no llega a los estrados de la Corte Constitucional invocando esta ciencia disidente o una postura abiertamente negacionista. Lo que hace es plantear simplemente dudas y remarcar que para ellos la eficacia de esta droga necesita ese marco amplio, ese tratamiento integral, que no puede darse hasta que esté verificado en los centros de investigación limitados, y que además después exigiría una inversión donde ya ahí los costos vuelven a la mesa de discusión porque es más caro proveer todo esto. La Corte entonces lo que hace es revisar uno por uno estos argumentos contra algunos elementos fuertes que la ONG plantea. El primer elemento fuerte es que la droga nevirapine había sido aprobada por el organismo que supongo que es el equivalente del ANMAT en Argentina, el Consejo de Medicamentos de Sudáfrica, que lo había aprobado. O sea, era una droga aprobada. El gobierno estaba sosteniendo dudas contra una droga ya aprobada por instancias públicas. Y el otro punto fuerte es el que señala Laura. La Organización Mundial de la Salud había dado un comunicado oficial sosteniendo la eficacia de la droga. El gobierno contrarrestaba, yo lo mencioné ahí en el trabajo, con que el laboratorio Boehringer Ingelheim había retirado el pedido de autorización del uso de esa droga en Estados Unidos. Entonces el gobierno sudafricano decía, quieren hacer aquí, en Sudáfrica, lo que no se animan a plantear o desistieron de plantear en Estados Unidos. Pero lo que hace la Corte a partir de esa confrontación de posiciones es exigirle al gobierno fundamentos de sus dudas. Y el gobierno ahí es donde no puede aportar elementos comparables a los que están del lado de la ONG. ¿Cuál es el estándar de razonabilidad con el que la Corte sudafricana va a analizar entonces las argumentaciones de uno y de otro lado? La Corte dice, vamos a usar el estándar de razonabilidad que hemos fijado en un fallo anterior, que probablemente la gente que hace derechos sociales lo conoce bien, que es el caso Grootboom sobre derecho a la vivienda, donde la Corte había analizado una política de vivienda del gobierno sudafricano y la había considerado irrazonable y por lo tanto inconstitucional. Y ahí había dicho, bueno, ¿cómo tendría que ser una política razonable? Y ponía en ese fallo algunas de las características. Una era la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, empezando por ahí, empieza a demoler las excusas o las razones, como le querramos llamar, del gobierno sudafricano, al decir la posición del gobierno es rígida, es inflexible. La negativa a autorizar el uso generalizado de nevirapine es irrazonable porque es inflexible. ¿Por qué? Primero porque en los hospitales y centros de salud privados se está administrando nevirapine. Así que el gobierno no está impidiendo ningún daño porque lo está permitiendo en otro lado. En segundo lugar, porque es probable que el tratamiento integral sea mejor que la administración de la droga solo en el momento del parto. Es probable que los niños puedan infectarse después por vía del amamantamiento.
pero eso no impide, dice la Corte, quisiera leer la frase porque es muy significativa, dice, usando una especie de algo que podríamos llamar una razonabilidad utilitaria, digamos, ¿no? Dice, esto está en el párrafo 59, dice, las perspectivas del niño de sobrevivir si está infectado son bajas y el sufrimiento es tan grave que el riesgo de que surja alguna resistencia en el futuro vale la pena, es un riesgo que vale la pena correr. La droga nevirapine va a salvar las vidas de un número significativo de niños, incluso sin el programa completo. No hay razón para temer ningún daño. O sea, acá el argumento de la Corte es no que está comprobada la seguridad y la eficacia, sino que no hay razones para pensar que va a haber algún daño en los niños que reciban el tratamiento. Entonces, la posibilidad de salvar este número de vidas importantes supera ese beneficio a los riesgos que el gobierno destaca y remarca al momento de fundamentar su negativa. Yo creo que de esta manera la Corte lo somete a un control epistemológico de la modernidad únicamente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de ciencia estamos discutiendo? De este lado tenemos la OMS, el comité, digamos, el centro de expertos en medicamentos de este mismo Estado sudafricano, y con eso las dudas se tienen que disipar, ¿no? Me parece que es interesante si uno pudiera hacer, y supongo que Laura ya lo tiene en mente, una comparación con nuestros estándares de razonabilidad. Yo creo que el ejemplo que cita Laura es muy bueno, porque es la discusión sobre cuál es la ciencia aceptable en materia de vacunación, y estaría bueno volver a ver ahí ese fallo para ver cómo la Corte Argentina encara una cuestión cuando lo que está en duda es una discusión científica, entre comillas, o epistemológica. Ahí me vino a la memoria un fallo también de la década del 80, que lo he leído gracias a Laura también, trabajando en la Corte de los 80, sobre el uso de la crotoxina. Otro momento, la gente más joven no se debe acordar, pero crotoxina era un medicamento que aparentemente servía para el tratamiento de algunas formas de cáncer, y se discutía entonces su eficacia, y la Corte llega a tener que... En general, la Corte Argentina ha venido rechazando siempre los tratamientos experimentales. Hay fallos del año 2009, 2010, están citados también en el trabajo, donde la Corte Argentina dice no hay obligación de proveer tratamientos experimentales. En el caso de la vacunación, lo llamativo es que en ese tipo de casos sobre dudas o rechazo de vacunación, son los particulares los que plantean la objeción y el gobierno el que defiende la ciencia, no sé cómo llamarle, aceptada o difundida o oficial. En cambio, en el caso de TAC, es al revés, es la ONG la que defiende la ciencia occidental, y el gobierno el que, sin llegar a negarla explícitamente en el expediente, amontona, acumula las dudas para eso, ¿no? El otro tema voy tocando algunas de las cosas que mencionó Laura, seguro me va a quedar algunas sin ver, pero sí no puse mucho énfasis en la discusión sobre el contexto político partidario de la Corte Argentina, un poco por tiempo, pensando que estamos más familiarizados, pero en realidad no tanto, por esto que dice Laura. ¿Cómo leemos Asociación Bengalense? De pronto teníamos una corte progresista que se jugaba por los derechos sociales. Parece raro, porque al día siguiente la Corte dicta un fallo de guida, convalidando recortes salariales a los empleados públicos. Al día siguiente, ni 24 horas le duró el envión de derechos sociales. Es la Corte de Chocobar, bueno, podemos hacer una lista larguísima. Pero es la Corte también de Campodónico. Si ustedes se acuerdan, un fallo de octubre del 2000, otra vez derecho a la salud, otra vez provisión de medicamentos, en este caso para un niño. Entonces, quizá hay que explorarlo. Esto no quiero hacer ejercicio ilegal de la ciencia política, pero es interesante ver la coalición que se forma en Asociación Bengalense y en Campodónico, por ejemplo. Los votos de Asociación Bengalense que defienden el dictamen del procurador, que se basa en la salud como condición para la autonomía, y los votos de los ministros, pongamos católicos, Moliné y Boyano, que defienden la provisión de medicamentos porque son una condición para el derecho a la vida, que está por encima de toda ley positiva. O sea, hay una confluencia de autonomistas y justnaturalistas, por llamarlo de alguna forma, y que se encuentran del mismo lado en esta discusión, y que a los ministros católicos les interesaba poner esta referencia al derecho a la vida porque
lo cito yo por ahí también, 2 años después, en Portal de Belén, con ese argumento mismo, dicen, no se puede vender la pastilla del día después, no me acuerdo el nombre comercial que tenía, porque hay un derecho a la vida que es preexistente a toda ley positiva. Es una coalición muy rara la que se forma, y Jonathan Miller, por ejemplo, que ha estudiado mucho la Corte desde un punto de vista más politológico, también nos llama la atención sobre la Corte del fines de los 90 y principios de los 2000, es una Corte desesperadamente sitiada por su pérdida de prestigio y la imposibilidad de validarse electoralmente, es decir, y entonces estos fallos sobre derecho a la salud eran una manera de revertir una imagen que todos los estudios coinciden, era muy mala, de esa Corte ampliada, la Corte de los 9, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay mucho todavía para explorar sobre por qué esta Corte da ese paso y cómo se pudo armar una coalición de gente que con votos concurrentes resulta que coincidían en que había que dar medicamentos frente a un ejecutivo que estaba atravesando un momento, estaba, digamos, en una pendiente que lo iba a llevar finalmente a terminar en una renuncia. Entonces la Corte trataba quizá de salvarse de esa pérdida generalizada de credibilidad. Reitero, es un tema para analizarlo con ciencia política, con alguien que sepa. Y después creo que la cuestión de la transformación, la idea de un constitucionalismo transformador, me parece muy interesante lo que dice Laura, de estados la Argentina post-dictadura, Sudáfrica post-apartheid. La idea de transición fue una categoría con la que nos acostumbraron a pensar lo que pasaba en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil y en Sudáfrica, y antes en España y Portugal. Y el movimiento que lleva a la caída del apartheid es el Congreso Nacional Africano, que gana las elecciones con siempre más del 50%, es un movimiento intensamente popular y arraigado, y sin embargo tenía alas internas, ¿no es cierto? En el trabajo yo menciono lo que algunos llaman la corriente neoclásica del Congreso Nacional Africano, es un grupo de gente que pone el énfasis en la reforma política del Estado sudafricano racista, donde una vez lograda la igualdad racial, el resto puede mejorarse por el juego de las instituciones. El otro componente, que generalmente los autores llaman neomarxista dentro del Congreso Nacional Africano, pensaban que el apartheid tenía una expresión económica, una desigualdad no solo racial, sino que eso era el escudo de la desigualdad económica, y el programa del Congreso Nacional Africano incluía, como muchos otros movimientos de liberación de esa época, las nacionalizaciones, la redistribución de la tierra, y eso es lo que en la década del 90, cuando finalmente se sale del apartheid, empieza a caer, a quedar relegado. Por eso muchos sostienen que la Constitución del 96, la que es la Constitución que viene a transformar Sudáfrica, pone los derechos sociales, pero rodea esos derechos de algunos límites, como por ejemplo la importancia de que no se puedan exigir salvo progresivamente, es decir, retomando un poco el lenguaje del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Sudáfrica no ratifica hasta hace muy poco tiempo en realidad. Pero al momento del fallo, por ejemplo, no. Entonces uno puede leer este fallo como el fallo de la Corte Sudafricana como un paso más en este debate sobre hasta dónde vamos a llegar con la transformación o qué tipo de transformación es el que la Sudáfrica post-apartheid se puede permitir. Y hay quienes han señalado que este fallo es un paso en la transformación política institucional que no va a tener una incidencia en la redistribución. Ha habido otras decisiones, por ejemplo el tema de la tierra, todo eso son decisiones del Parlamento, no de la Corte, pero que se encaminan en la otra dirección. Una pregunta interesante sería cuál es el tipo de transformación que nuestra Constitución, la del 94, prevé. Y creo que ahí, bueno, somos todos habitantes de acá, todos podríamos decir algo. Yo creo que hay elementos en nuestra Constitución que están anclados en ese programa de la posguerra porque vienen a través de los tratados de derechos humanos, que son el resultado de la década del 40, del 50, del 60. Y hay cláusulas de propiedad decimonónicas con una tensión interna
Yo creo, en general, como respuesta corta, que uno podría decir sí hay un mandato de transformación socioeconómica también en nuestra Constitución. Lo hayan sabido o no los constituyentes del 94, porque eso también es una paradoja llamativa, ¿no? En el contexto de reformas neoliberales se nos da por sancionar una Constitución con derechos sociales y garantías judiciales de exigibilidad. Son dos elementos interesantes ahí para ver. Bueno, seguramente me deben haber quedado algunos puntos más de Laura, pero los tengo anotados igual. Gracias. Gracias, Horacio, por las respuestas. Ahora las preguntas en general. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Tiene la opción abajo a la izquierda para levantar la mano. O directamente abre el micrófono y la cámara. Si no hay, aprovecho y hago alguna pregunta. Me prepara preguntas. Yo en particular tenía dos preguntas, una en relación con el texto en concreto y otra más general, a ver si también me puedo dar pistas sobre temas que me está interesando abordar en el último tiempo. La pregunta sobre el trabajo en particular es, yo sí lo ubicaría como un trabajo de derecho constitucional comparado, me parece claramente, pero sin embargo vos además haces ciertos análisis de índole político o incluso de teoría jurídica. Y mi pregunta es sobre, más relacionada con la teoría jurídica, porque una de las tesis del texto es que el caso Bengalensis es interesante a los fines de discutir el rol de la judicatura y la determinación del alcance o el alcance de los derechos. Y mi pregunta es, ¿en qué sentido lo decís? Porque alguien podría pensar, bueno, en definitiva aplicó una ley, como decía Laura, es un caso fácil, que no genera mucha discusión. Entonces, mi primera pregunta fue, al momento de leerlo, es ¿en qué sentido lo planteás? Y la otra pregunta, que es más de teoría constitucional, que creo que va más a tu investigación doctoral, pero es solo si podés dar pistas de por dónde va el estado del arte o qué solución da la teoría constitucional al siguiente problema. La teoría constitucional parece tener dos elementos. Un elemento es la teoría liberal de los derechos con respecto a los derechos sociales. No sé si estarás de acuerdo, pero las fundamentaciones que se dan en general son liberales y los argumentos que se dan son liberales, incluso aunque no esté explícito. Y la teoría liberal en general lo entiende como lo entiende Dworkin, como triunfos, que si hay razones, por ejemplo, económicas, o de costos, bueno, no deberían tener, en la mayoría de los casos, o en general, ninguna importancia. Y por otro lado hay otro elemento que es que establece autoridades democráticas y el elemento de que parece razonable que los jueces son la competencia sobre el presupuesto. Me acuerdo de una frase de Holmes y Sansey que dice, bueno, nada que cueste plata puede ser absoluto, o puede ser un triunfo. Entonces, mi pregunta es, la teoría constitucional, ¿cómo está acomodando estas dos ideas? Por un lado, entender los derechos como triunfos y por otro lado, decir esta idea que también parece razonable, las dos parecen razonables al mismo tiempo, ese es el problema. De que, bueno, algo que cuesta demasiado o si consideramos que el otro tiene competencia para distribuir los recursos, ¿cómo está acomodando la teoría constitucional o cómo crees que podría acomodar esas dos ideas a priori contradictorias de una manera, no sé, coherente? Simplemente esas dos preguntas. Está bien. Bueno, sí, efectivamente, voy a la primera, la idea de que es un caso fácil. Yo estoy de acuerdo en que es un caso fácil desde el punto de vista, llamémosle, jurídico o intelectual, ¿no? Es decir, ¿qué estamos discutiendo? Acá hay un mandato legislativo y un Estado que no lo cumple. El trabajo intelectual es, como decía Laura, subsunción, no hay mucho más. Pero en su momento el fallo, ¿por qué salió en los diarios? ¿O por qué se ha convertido incluso en el ámbito de la doctrina en un tema de interés? Porque lo que se discutía era si, aún estando de acuerdo en que la obligación estaba fijada legislativamente, ni siquiera constitucionalmente, sino también legislativamente, y dado que el incumplimiento estaba casi aceptado, había dos cuestiones importantes a resolver que eran, primero, quién era el obligado
en el sistema federal nuestro. La ley distribuía las competencias con todos los problemas que la forma de Estado federal nuestra tiene, y a su vez si era posible que los jueces o que los tribunales estuvieran a cargo de, frente a ese incumplimiento, adoptar alguna medida. Si no era algo que correspondía dejar al ámbito de la acción política general, al ámbito del Parlamento, por ejemplo, al juego de instituciones no judiciales. Y uno podría haber pensado que al involucrar el uso de recursos, el manejo del presupuesto, otra corte o algunos años antes se podría haber enmarcado esto como una cuestión política no justiciable y decir, bueno, si el Congreso es el que ha fijado la obligación, el Congreso es el que define el presupuesto, el Congreso será el que, por los mecanismos que tiene, por ejemplo, interpelando o citando al ministro de Salud, que se niega a cumplir esto, hacerlo venir al recinto, amenazarlo con un juicio político, etc. Y sin embargo, no. La Corte de Asociación Bengalensis se reconoce a sí misma las atribuciones para darle una orden al Ejecutivo que involucre el uso de los recursos. En ese sentido hay un esfuerzo argumental de la Corte que pasa primero por resolver si era admisible el amparo, si creo que eran 6 o 7 organizaciones no gubernamentales tenían legitimación activa para plantearlo, si habían demostrado el perjuicio que les causaba, no a ellos, sino a las personas, a estos derechos de incidencia colectiva, a nombre de los cuales las organizaciones venían a plantear el amparo. En ese sentido, el fallo fue, pongamos, pionero en algunos temas que todavía en ese momento estaban en discusión. Yo creo que se pueden volver a discutir incluso hoy. Pero en ese sentido, me parece, por eso yo digo que tiene algunos elementos que son de interés desde el punto de vista de la distribución de competencias, ¿no? La Corte se preguntó y se respondió por su competencia para intervenir, por su posibilidad de intervenir en este caso, y haciendo uso del artículo 43, también de la idea de que estos eran derechos, de que había un mandato fijado en una ley. Entonces resolvió muchas de las cuestiones relacionadas con su falta de legitimidad democrática. Visto hoy, nos parece un fallo más fácil, es decir, un fallo que no tendría que haber llamado tanto la atención. Pero sí, el alcance del fallo era importante. Pensemos que la orden final es proveer tratamiento a todas las personas, no solamente a los integrantes de estas asociaciones, que no sé si alguno tendría necesidad, pero a todas las personas inscriptas. En ese sentido hubo tratamiento de temas de división, y además, el argumento de la división de poderes y de la distribución de competencia entre nación y provincia fue lo primero que tiró el Estado Nacional para defenderse. Fue lo primero, le negó atribuciones al Poder Judicial para intervenir. Eso fue uno de los argumentos iniciales. Y la segunda pregunta es fundamental, es la que seguimos discutiendo, me parece, no sé si alguien la ha resuelto ya, pero es la que tenemos siempre en primer plano en materia de derechos sociales. Yo creo que esta idea de derechos como algo que se impone a cualquier directiva política o cualquier objetivo político, pero que al mismo tiempo depende de recursos que no son infinitos, creo que hay una tensión que uno puede pensar que la teoría de los derechos sociales ha terminado por resolver tomando alguna de las fórmulas con las que esos derechos se han consagrado. Es decir, si uno toma los derechos, lo voy a plantear en el caso de la Constitución argentina, quizás si uno quiere ir a un nivel de abstracción mayor se puede revisar esto, pero en el caso de la Constitución argentina hemos consagrado derechos sociales que vienen atados a una cláusula de máximo de recursos disponibles. Entonces, en la misma fórmula de estos derechos son triunfos, pero son triunfos que tienen un límite, son una carta que le gana a todas, pero siempre y cuando existe una condición que tiene que ver justamente con la escasez. Y entonces lo que se ha intentado es que el argumento de la escasez no sea, a su vez, un argumento triunfo.
sino que sea un argumento que hay que precisar, demostrar y mostrar en su alcance específico para saber si realmente es aplicable. Lo digo de esta forma, no bastaría con que el Estado argentino dijera sí, el derecho a proveer medicamentos, el derecho a recibir medicación contra el VIH depende de los recursos. Y como depende de los recursos, nosotros, el Estado Nacional, el Ministerio, decidimos cuándo proveerlo y cuándo no. El paso que da, eso sería usar la cláusula de recursos disponibles como un triunfo. Acá, en general, lo que se exige es que el Estado argumente y demuestre que la escasez incide en este derecho en particular y que no hay, bueno, hay un desarrollo posterior, que no se pueda conseguir otros recursos, que no sea posible redistribuirlos, etc. Ahora, esto pasa, me parece, también con los otros derechos. Los derechos civiles y políticos que están en la Constitución, los que traemos del siglo XIX y los nuevos, siempre están sujetos a la reglamentación. Y el artículo 14 nos da unos derechos que los condiciona su reglamentación, y el artículo 28 nos dice hasta dónde puede llegar la reglamentación. Por eso creo que si lo analizamos en el sistema argentino, la fundamentación de estos derechos civiles, políticos y sociales no han alcanzado, me parece, el nivel el carácter de triunfo absoluto que desde alguna teoría se ha propuesto. Me parece que las fórmulas con que concretamente se han establecido han abandonado ese planteo. Si uno quisiera sostener que el derecho sí tiene un carácter absoluto, pero indudablemente la única forma a la que se podría, la única interpretación que se le podría dar de ese carácter absoluto sería siempre en referencia a lo que existe. Ahí sí los recursos obrarían como un límite, al igual que la libertad de expresión, por ejemplo, podría estar limitada por el tiempo o por el espacio, que no son dimensiones monetarias, por ejemplo, pero sí son dimensiones materiales que limitan la posibilidad de la expresión simultánea. Creo que no podemos en general escaparnos de algún tipo de limitación para cualquiera de los derechos que estén en juego. Gracias, Horacio. Bien interesante la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta o si Laura quiere agregar algo. Yo preguntaría, pero tengo tan mala conexión que no sé si se... Podés preguntar, ahí te escuchamos, y si no, me podés enviar un mensaje. Si no me interpretan. Bueno, si no me escuchan, dan sentado que la pregunta es interesantísima. Bueno, me pareció muy bueno el artículo, Horacio, y muy buena la exposición y los comentarios de Laura. Con respecto a eso, en ese primer punto que ya tomaba, que tiene que ver con el uso del derecho comparado, creo que hay algo que a mí me hizo preguntar el artículo, que está en el artículo porque no puedo dejar todo, que tiene que ver con justamente los intereses que también se esconden detrás de tomar de este caso, lo que conviene y olvidar el resto, ¿no? Con respecto a cómo el derecho comparado también en distintas jurisprudencias realmente han tomado del caso lo que convenía a sus intereses. Respecto a este análisis sistémico, ¿no? Que me pareció muy interesante porque, bueno, yo me preguntaba qué capacidad tienen las Cortes de justamente juzgar esa validez. También me sorprendió la acción estratégica exitosísima del laboratorio, ¿no? Donando 5 años, logra que logre, en todo caso, que esto no vaya por el lado de una ampliación de derechos sociales, aunque ahí me imagino que también de otro lado se hace más sospechoso, porque es África, porque hay una larga historia, y también, bueno, porque
bueno, cuando la limosna es grande hasta el santo, ¿cómo era? No me acuerdo cómo es, pero tiene que ver con algún santo que desconfía. Entonces me pareció eso importante. Me preguntaba también que acá hay niños en el medio, ¿no? Hay el derecho, están los derechos de los niños, no sé si hay alguna reflexión sobre esa. También pensaba en la línea que ustedes están siguiendo con respecto a la dimensión de legitimación de la Corte, de las Cortes en el caso bengalense, pero yo pensaba, bueno, ¿cuánto le costó a la Corte también el caso Chá? Me refiero a cuánto le costó en términos de no solamente lo que pasó hacia afuera con el caso, sino que el propio Ejecutivo lo resolviera después por razones, como todos sabemos, muy coyunturales. Digo, el propio Poder Ejecutivo que había nombrado a esos jueces, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay una historia de la Corte con todo lo que tiene que ver con, bueno, el caso Chá tenía que ver con una personería, pero de todas maneras detrás estaban los créditos para investigar VIH. En fin, a mí lo que más interesa de este punto por mi propio por lo que investigo es el tema epistémico, ¿no? Yo me preguntaba si, por ejemplo, la Corte podría pedirle o exigirle al gobierno que investigue en un ámbito, ¿no? No quiero llevarlo al COVID porque ya estamos hartos y queremos hablar de otra cosa, pero claro, por lo menos en nuestro país ese conocimiento es financiado y dirigido por políticas públicas manejadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿en qué medida las Cortes o los tribunales podrían hacer esa exigencia? No sé si se escuchó. Muchas gracias a los dos y a Fede por la organización, ¿sí? Muchas gracias, Nancy, por la pregunta, por el comentario también. Creo que sí, coincido en que la conversación sobre qué rol de control epistemológico un tribunal se atribuye generalmente es interesante, es un punto, sobre todo en temas donde hay una disputa epistemológica. En la Asociación Bengalense y el Estado Nacional discutía sobre recursos, pero no planteaba objeciones al tratamiento, entonces ese punto se pudo dejar de lado. Pero sí creo que el gobierno sudafricano en su momento, y esto se ve en las publicaciones que hacen la historia del caso, la historia política más amplia, se rescata algunos de estos puntos que vos señalás, la historia de África y en general del tercer mundo como un lugar de prueba de medicamentos con o sin cumplimiento de pautas éticas en muchos casos. La situación de, algo que mencionó Laura también, la influencia de los fabricantes sobre la sociedad civil, es decir, las vinculaciones que el gobierno sudafricano destacaba entre los laboratorios y las distintas organizaciones que reclaman el acceso a las drogas fabricadas por estos mismos laboratorios, eran todos elementos que el gobierno planteaba para mostrar que no todo el conocimiento o no todos los reclamos están despegados de situaciones materiales o de sesgos que puedan existir. Me parece que en el caso argentino, en general se suele reconocer que muchos de los derechos sociales, por ejemplo, alguna de las dimensiones o de las obligaciones que el Estado tiene consisten en reunir, generar y difundir información sobre ese derecho. Casi siempre se incluye dentro de las obligaciones que cualquiera de los derechos involucra, está el de generar datos, generar conocimiento, ponerlo a disposición. Eso es un as que está dentro de la mayoría de los derechos sociales. No sería ilógico que se pudiera reclamar y que un tribunal eventualmente pudiera aceptar que se reclame esa obligación. El saber, por ejemplo, dónde estamos parados en materia de salud o de vivienda, y quizá ahí podríamos discutir cómo estudiarlo, y ahí sí a lo mejor la Corte podría ver si es información fiable, si es información válida, y me parece que
en general uno piensa que tenemos muchos temas epistemológicos resueltos en Argentina, que tenemos algunas instituciones que podrían servir de ente que valide conocimiento, pero estoy seguro que van a aparecer áreas o lugares o temas donde eso va a estar en disputa. Yo creo que si uno puede leer, por ejemplo, este fallo que yo citaba, Portal de Belén, del 2002, el fallo donde se discutía si era constitucional o no permitir la venta de este fármaco, la pastilla del día después, digamos así. Y ahí hay una discusión epistemológica. Varios de los votos de los ministros que rechazan la posibilidad de la venta de este fármaco citan autoridades científicas, no dan una discusión solo basada en que la vida está por encima de la ley positiva, sino que se esfuerzan en demostrar que el fármaco es abortivo y lo hacen tratando de utilizar referencias científicas. Que incluso alguien ha señalado por ahí que se cita un premio Nobel de biología o de bioética, no me acuerdo, que es una categoría que no existe, pero en el voto lo pusieron por las dudas. Por las dudas sirviera, ahí quedó una errata famosa. Pero no, por eso digo, no está completamente resuelto en varios temas la discusión epistemológica. Quizás nos han faltado más instancias, pero están. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No sé si Laura, vos querías agregar algo a lo que Horacio hizo. No, creo que tal vez las juventudes pueden preguntar, Julieta o Anabel o Paola, que las veo ahí en... No están. Es una... No, se queda... Paola, ¿dónde estás, Paola? Se fue. No, porque justo ella trabaja los discursos. Ahí está. Sí, estoy. Es interesantísimo. Primero quisiera agradecerles. Estaba viendo que justo se cumplen 20 años del fallo de Asociación Bengalensis. Y bueno, por un lado parece muchísimo tiempo y por otro en términos de acciones colectivas, que sería como en eso como entiendo lo que... como explicaba Horacio, cómo marca, si se quiere, el principio, un hito. Pero bueno, yo luego estaba con el comentario de Nancy, de cómo intento ver en los fallos cómo distintos discursos se entremezclan y con los textos jurídicos, con los textos constitucionales, pero hay muchísimos otros discursos que parecen, en algún momento aparecen y luego se oscurecen al final, por ahí en la sentencia, y va conectando estos fallos, obviamente, con la cuestión de la identidad de género o la cuestión de cómo está vinculada si se quiere, una perspectiva más biopolítica de la enfermedad y todos esos, como esas imbricaciones. En realidad no, bueno, aparte no estaba pensando como una pregunta en concreto, pero bueno, eso como, sí decía, bueno, ¿cómo fue que la Corte en Argentina... esto no aparece como discusión. Ahí se discute en términos de presupuestos, de recursos, qué es lo que podía hacer o no el Estado, las políticas públicas en medio de una crisis, una más. Pero bueno, ¿qué es lo que no se deja ver? Porque aún teniendo una ley que sí es temprana, un plan nacional de lucha contra el SIDA, ¿cuáles son como esos discursos más conservadores que quizás no se dejan ver? Bueno, me alegro. Yo creo que te escucho y digo, sí, esas son dimensiones con las que hay que entrar en este tipo de fallos. Creo que generalmente cuando analizamos derecho a la salud, los que estamos en derecho constitucional, vamos a estos puntos más clásicos, ¿no es cierto? Costos, atribuciones de los tribunales, pero hay después una dimensión mucho más profunda sobre qué es salud, qué cosas se ponen en juego al hablar de terapia, la disputa sobre cómo se produce la propiedad intelectual sobre los medicamentos, es un tema que vuelve una y otra vez y que generalmente
se trata de sacar de la conversación porque discutir sobre la propiedad es quizá mucho más difícil que discutir sobre si el Estado ha cumplido o no con una ley. Todo esto entonces me parece que son estas dimensiones que vos mencionáis que están abiertas para profundizarla. En este caso, creo que los discursos conservadores, como decíamos, encontraron justo una ocasión para recuperar cierta legitimidad. Por ejemplo, como Nancy recordaba recién, el fallo Comunidad Homosexual Argentina marca uno de los pisos, uno de los lugares donde la presencia de la Corte o la imagen pública de la Corte, de la mayoría que votó la denegación de la personería jurídica a Chá, y ahora estaban tratando de recuperar esa imagen pública, pero encuentran entonces una problemática que les permite presentarse como defensores de un grupo vulnerable, afectado por una enfermedad, y al mismo tiempo dejar sentada una visión sobre el derecho, especialmente sobre el derecho a la vida, que enviaba una señal primero sobre cómo podrían ser futuras decisiones, y así fue Portal de Belén, y una concepción del derecho que quedaba escrita como antecedente. Me parece que nosotros ahí en esa encrucijada de la Corte, uno puede ver que aprovecharon que podían discutir en materia de VIH el tema del tratamiento, donde las objeciones morales o religiosas no se presentaban tan fuertes como en materia de prevención. La disputa en general era la prevención, el uso del preservativo, la discusión sobre la sexualidad, sobre la vida sexual en general, era el lugar donde los ministros relacionados con organizaciones católicas sentían que estaban en no sé si en minoría, pero que tenían que defender una postura más perfeccionista, digamos, que les obligaba a hacer un esfuerzo extra para superar las visiones más ancladas en el artículo 19, en la idea de autonomía. Pero acá no, ellos no tenían que hablar de la prevención, hablaban del tratamiento donde no les hacía falta, y podían hacerlo sin entrar a cuestionar tampoco la propiedad, la forma de producir los medicamentos, esto todo quedaba intacto, ¿no? Entonces era un caso también fácil en ese sentido. Digamos, la repercusión política era solamente cómo le iba a caer al Ministerio de Salud y al Ejecutivo, que en el fondo era un actor político igualmente débil, no era un poder ejecutivo fuerte en ese momento. Horacio, aprovecho para hacer una pregunta que se me ocurrió recién. Que tiene que ver con tu idea de la Corte Sudáfrica como una corte que exige razones, pero no exige prestaciones. Y quería ver un poco la historia de esta corte, porque cuando nacen estos fallos, los fallos Bloodboon, el fallo TAC, etcétera, como constitucional, en particular Sunstein o por Taschen, diciendo, bueno, acá hay un modelo débil, parece resolver viejas tensiones, y ahí quedó. Pero mi pregunta es, luego estos fallos evidenciaron un problema grave, que es falta de eficacia en la provisión de derechos. Mi pregunta es, ¿esas teorías asimilaron esos problemas e intentaron refinarse a los efectos de tratar de resolver esos problemas de eficacia? Federico, algo se perdió, pero a ver si entendí bien la pregunta. Vos decías que cuando salen estos fallos, cierto sector de la doctrina, los que vos citabas, Sunstein o Tashnet, decían acá hay un modelo para actuar, para tratar estos casos, pero vos señalás que las decisiones tuvieron después problemas de eficacia, y ¿qué evaluación se hace de eso, digamos? ¿Sería esa la pregunta? Sí, exactamente. Si se asimiló ese problema, se lo tomó, y en qué caso, en qué parte se la refinó a la teoría. Sí,
Yo creo que en el caso de Sudáfrica ha habido, el telón de fondo es una discusión previa a la Constitución del 96, que es Sudáfrica cuando va saliendo del apartheid es en el fondo un gran experimento político, de bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Llevaban 30 años de boicot al gobierno del Partido Nacional Africano, no, Partido Nacionalista, perdón, africano. ¿Cómo salimos? ¿Por las buenas, por las malas? El Congreso Nacional Africano había aprobado la vía armada, la vía de la no violencia, su líder llevaba 30 años preso, y la comunidad internacional empieza a apoyar una salida negociada entre el establishment blanco y el Congreso Nacional Africano. Hay una constitución interina, se llama la del 93. Con esa constitución se crea la Corte Constitucional, hay elecciones, el Parlamento escribe la Constitución del 96, ahí se da toda esta discusión sobre si ponemos o no derechos sociales. Y uno puede leer artículos de doctrina de autores norteamericanos o sudafricanos en esos primeros años, del 93 al 96, los primeros años en donde se discute la transición, recomendando que no se pongan derechos sociales. ¿Por qué? Porque van a crear una carga sobre el nuevo Estado, sobre el Estado democrático sudafricano, que le va a ser muy difícil de resolver. O sea, la desigualdad, la pobreza, la enfermedad, la intemperie, todo lo que venía arrastrando el Estado racista sudafricano durante décadas, ahora se iba a convertir en un problema candente. Entonces, la sugerencia era dejémoslo en manos de la política. Sin embargo, era difícil que no hubiera derechos sociales en esa Constitución y por eso se los incorpora. Ahora restaba el siguiente paso. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a exigir? Porque el recurso de la Corte Constitucional era importantísimo, había que crearla porque era una manera también de poner algún límite al gobierno que surgiera de la voluntad popular. La Corte Constitucional era un reaseguro de derechos, pero también de que no hubiera excesos en el restablecimiento de la democracia, que no se afectara la propiedad, es decir, que hubiera un cauce para la transición. ¿Qué iba a pasar cuando llegaran los derechos sociales ahí? Y por eso los primeros pasos de la Corte en materia de derechos sociales fueron prudentes, y yo por ahí cito algunos artículos de gente que desde la Academia de la Doctrina dijo son respuestas flexibles, prudentes, mesuradas, donde la Corte no intenta ponerse a administrar el problema de la salud o de la vivienda. En ambos casos, Sobramone y Grootboom, en un caso, en Sobramone dice, si el hospital le negó el tratamiento, nosotros creemos que el hospital sabe por qué lo hace, o sea, creemos en la ciencia de los médicos o de las médicas, y en el caso de Grootboom, el gobierno sabe lo que está haciendo en materia de vivienda, pero tiene que incluir alguna cláusula para la gente en peor situación. Es decir, no se convierte en un administrador, en un instituto de la vivienda ni en un hospital. La Corte deja la conducción en manos de las autoridades políticas. En materia de eficacia, en Grootboom, la Corte Constitucional crea un mecanismo de seguimiento para ver cómo el gobierno sudafricano lleva adelante eso. En el caso TAC, en cambio, la Corte Constitucional no crea un mecanismo de seguimiento. Se lo habían pedido, la ONG se lo pide, y la Corte dedica un párrafo a explicar que no lo hace, que no lo va a crear, porque hasta ahora, estamos en el año 2002, hasta ahora el gobierno siempre ha cumplido con las sentencias. Así que no tenemos por qué creer que esta vez no lo va a hacer y por lo tanto no hay mecanismo de seguimiento. A mí me parece que la idea de la eficacia me parece que no es el eje central para quienes defendían esta visión de cortes débiles, ¿no? Por citar el título de la obra de Tashnet, de derechos fuertes y cortes débiles, sino que el objetivo no era tanto la eficacia de los derechos, sino la subsistencia ordenada de un régimen político. Es decir, que no cayéramos en una situación en la que la Corte se impusiera a las autoridades legitimadas por el voto o que la Corte dictara sentencias que obligaran a muchas cosas y que el sistema político directamente incumpliera. Ambas situaciones serían perjudiciales para el régimen político que se había pensado para la transición sudafricana, por ejemplo. Entonces, no es tan, quizá creo que para quienes defendían este modelo no era
tan importante cuán efectivo había sido el acceso a los medicamentos, sino cómo había podido la Corte resolver la cuestión jurídica dejando a salvo la existencia de los derechos, el margen de acción para los organismos y poderes políticos y la legitimidad del sistema en general. Es decir, que la gente siguiera pensando que este era un sistema válido para vivir. Hay quienes, en artículos escritos después, yo cito alguno por ahí en el final del trabajo, se preguntan cómo puede continuar esto. Es decir, si es posible que se siga pensando en que el enfoque centrado en la razonabilidad va a terminar satisfaciendo a la población, o si eventualmente no va a resultar en una pérdida de credibilidad del sistema. Pero me parece que la eficacia no es la dimensión principal cuando se hacen estos análisis sobre cuál era el sistema viable para que Sudáfrica tuviera constitución con derechos sociales y corte constitucional actuante. Gracias, Horacio. ¿Queda alguna pregunta más? ¿Puedo decir algo? Fede, Sí. ¿puedo decir algo? No, tal vez. Sí, por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias. No quería interrumpir porque la verdad es que está muy interesante el intercambio. Solo para decir que el caso de Asociación Bengalensis y el caso TAC siguen siendo muy actuales, no solo por esta discusión por este intercambio que se generó por la cuestión del control, entre comillas, epistemológico, sino porque, por ejemplo, en la región todavía el acceso a medicamentos y tratamientos para personas que viven con VHI sigue siendo deficitario. Y al respecto, solo llamar la atención del caso que resolvió la Corte Interamericana en el año, ¿fue 2018 o 2019? 2018. 2018. Cusculpi Varal contra Guatemala, donde se trata justamente de esto, ¿no? De la falta de la falta absoluta de acceso a medicamentos y a tratamientos para personas con VHI, y donde la Corte le agrega una vuelta de tuerca, que es también ver cómo esa omisión tiene a su vez un efecto desproporcionado en poblaciones o grupos que se encuentran a su vez por intersección de diferentes factores en desigualdad estructural, como mujeres embarazadas o niños, etcétera. Entonces, un poquito voy a hacer una cuestión, está acá el libro donde se publicó el texto de Horacio, que lo volvimos a recuperar ese texto, está en este libro donde habla todo sobre Cusculpi Varal versus Guatemala, y que demuestra que lamentablemente sigue siendo muy actual, tanto el caso Asociación Bengalensis como el caso TAC. Y sí, tal vez esa era la referencia, que igual en Argentina sigue siendo también esto ya es para otra conferencia, pero sigue siendo todo un desafío porque hay bastantes obstáculos, por ejemplo, en el caso de las prestadoras privadas a querer cubrir los tratamientos, haciendo interpretación de mala fe de las enfermedades preexistentes. O sea, hay un montón de jurisprudencia al respecto, ¿no? Porque quieren aumentarle la cuota a las personas cuando las personas se dan cuenta de que son portadoras de VHI. Y especialmente lo hacen algunas prepagas como, no sé, OSDE, y entonces van a decir, bueno, pero es la clase pudiente. No, no es solo la clase pudiente, porque muchas veces son trabajadores que tienen como obra social OSDE, que el empleador firmó con OSDE y tiene OSDE o alguna de ellas. Entonces, en el momento que la necesitan, le quieren subir la cuota de la obra. Así que sigue siendo actual todavía.
Sí, Horacio, ¿vos querías agregar algo? No, me estoy muy agradecido con el encuentro, con la posibilidad de conversar sobre este tema y simplemente eso. Realmente ha sido muy valioso para mí poder escucharlos a ustedes y, y pensar, además ahora con esto que menciona Laura, en relación a cómo el sistema interamericano ha entrado en este tema en particular con la decisión de Cuscúrpi-Baral, que es una sentencia, yo creo que está en una línea muy promisoria para que podamos recuperar, además de la Corte Interamericana, elementos que nos sirvan incluso incluso, sobre todo en el plano interno, nos van a dar nuevos elementos ahí. No, y acá, Horacio, queda planteado para el público que nos está siguiendo aquí en el canal, que bueno, tomen como modelo tu artículo y comparen entonces Cuscúrpi-Baral con Asociación Bengalense. Bueno, ya llevamos casi 2 horas, así que Bueno. si les parece, si no hay alguna otra pregunta o comentario, damos por cerrado el encuentro y bueno, muchas gracias Horacio por participar, gracias Laura por el comentario y bueno, a los asistentes también, agradecerles. Bueno, Muchas chao. gracias. gracias Adiós. Hasta luego.